Buenas tardes, compañeros, profesor Nandi García. Les habla la maestrante Lisbeth Cuello Cuello de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, Maestría Administración de la Educación Básica, Seminario Administración Curricular. Los integrantes de mi grupo son Carmen Ariza, Luz Helena Díaz, Niris Gámez y Diana Mendoza. Hoy les vamos a hacer la disertación sobre el tema de la emancipación. Durante el proceso independentista y los años que siguieron, la mayoría de los países sufrieron un profundo dislocamiento poblacional provocado por migraciones de grandes masas como consecuencia de la guerra. Un sensible empobrecimiento por la mengua de las actividades productivas y el derroche de recursos que exigió el conflicto, inestabilidad e incertidumbres derivadas de los altibajos de esa lucha. De todas maneras, debe señalarse, por lo menos entre las nuevas clases dirigentes, que se estaba formando la perduración predominante de la idea de la Ilustración, cuyo modelo se enriquece con algunas innovaciones muy significativas, particularmente por el añadido de una diferente vibración política, expresada sobre todo por la sustitución del ideal del súbdito fiel por el ciudadano activo. Así se trata de estimular la participación del pueblo en el quehacer educacional. Se mandan imprimir obras de avanzado espíritu político, aunque pedagógicamente discutible, Gregorio Weinberg, 186, para formar a las nuevas generaciones. Se intenta extirpar los castigos corporales de las escuelas y se silencia la preocupación por la enseñanza de la mujer o de los indios. La presencia activa de las autoridades y del público en general constituye una referencia suficientemente ilustrativa sobre el nuevo espíritu que pretende insuflársele a la educación. El comercio abría otros horizontes. La educación, por tanto, debía satisfacer renovados requerimientos. Mariano Moreno, en su breve prólogo a la reedición del contrato social o principios de derecho político por Jean Jacques Rousseau, Real Imprenta de los Niños, Expósito 1810, manifiesta su propósito de reimprimir aquellos libros de política que se han mirado siempre como el catecismo de los pueblos libres. La incorporación de las dimensiones políticas con sus efectos movilizadores convierte al nuevo modelo en un hecho cualitativamente diferente por la amplitud de sus planteamientos y la profundidad que pretende alcanzar. La imprenta y las bibliotecas, el libro y los periódicos constituyeron, por otro lado, elementos significativos del modelo adoptado por los hombres de la emancipación, cuya importancia creciente venía perfilándose como se ha visto desde el periodo procedente. Debemos decir que el 14 de septiembre de 1822 suscribe José de San Martín, decreta las instalaciones de la biblioteca en la antigua ciudad de los Virreyes, de la que inaugura 3 días después con una solemne y concurrida asamblea pública. Culminando las celebraciones expresó San Martín: Señores, la biblioteca es destinada a la ilustración universal, más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Cultura y política parecen, pues insolublemente vinculados, idéntico espíritu podríamos comprobarse si procediéramos a relegar los numerosos periódicos, muchas veces efímeros y modestos, siempre aparecidos durante los años conmovidos de las guerras de la emancipación. Por su parte, la Constitución de Angostura, que estatuye una Cámara de Educación, expresa en su artículo 10: cada colegio estará bajo la dirección inmediata de un institutor, que será nombrado por la Cámara escogiéndolo entre los hombres más virtuosos y sabios. Cualquiera sea el lugar de su nacimiento, la mujer del institutor será la institutriz de las niñas, aunque bajo la dirección de su marido. Este empleo será el más considerado. A los que ejerzan serán honrados, respetados y amados como los primeros y más preciosos ciudadanos de la República. La escasez de los recursos humanos y económicos constituyó uno de los mayores obstáculos que debieron enfrentar los nuevos grupos dirigentes para llevar adelante su proyecto. Los testimonios existentes sobre el nivel de las calificaciones de los maestros y la dotación de las escuelas son realmente desconsoladores.
Tampoco puede estimarse casual la actitud francamente favorable demostrada por Artigas, Rivadavia, O'Higgins, San Martín o Bolívar, preocupados todos ellos por superar las señaladas carencias. Pero a pesar de todos los reparos que solían hacérseles, cabe reconocer que de alguna manera significaba una respuesta posible al problema que planteaban los numerosos niños que no podían concurrir a la escuela. De la extensa bibliografía existente, recordemos el vasto y documentado trabajo de Jesualdo Sosa, en el que se señalan los antecedentes, características y valores de las enseñanzas mutuas, sin descuidar por ello las críticas más pertinentes a los métodos utilizados. En Colombia, Santander impone por su parte el método lancasteriano por decreto del 3 de octubre de 1826, con la particularidad de hacerlo extensivo a la instrucción de las Fuerzas Armadas. Tenemos también de la época un infrecuente y vivísimo testimonio a través de las notables páginas de Ricardo Carrasquilla, que nos dice cómo era en la realidad una escuela lancasteriana de la época en Bogotá. Bolívar fue sensible a los reparos de su antiguo maestro. El Libertador le escribe alborozado desde Pativilca el 19 de enero de 1824, llamándolo el hombre más extraordinario del mundo. También en Haití, bajo Henry Christophe, se establecieron entre 1816 y 1817 algunas escuelas lancasterianas sin éxito aparente. La escuela lancasteriana fue una iniciativa que tuvo su origen en la Inglaterra de la Revolución Industrial y Agrícola y que quisieron arraigar en nuestra América algunos de los protagonistas de la emancipación, preocupados siempre por superar los inconvenientes que sufría una sociedad sacudida, sensibilizada y un sistema educativo que, aunque reducido, no por ello había dejado de sufrir los embates de guerras prolongadas. Fue Haití el primer país del Nuevo Mundo en proclamar su independencia luego de haberlo hecho los Estados Unidos. Típico modelo de explotación colonial, desgarrado a su vez por las guerras entre las grandes potencias. Por un lado, destaca dramáticamente el desajuste entre su generosa y temprana legislación, inspirada en las ideas iluministas y los postulados enunciados en 1789. Y por el otro, la difícil realidad existente, no solo en el momento de su emancipación, sino bien pronto cuando debe enfrentar las consecuencias derivadas de los numerosos factores adversos que conspiraron contra la consolidación institucional. Luego del levantamiento, que necesariamente debe ser vinculado a los acontecimientos que siguieron a la sacudida de la Revolución Francesa, Toussaint Louverture promulga el 9 de mayo de 1801 una constitución cuyo artículo 68 se preocupa precisamente por el desarrollo de la educación formal. Los aspectos políticos vinculados al proceso emancipador pueden estudiarse desde muy distintos ángulos, así por ejemplo, a través de sus protagonistas durante las diferentes etapas del proceso. Y por el otro lado, siguiendo el proceder y la conducta de algunos españoles, como el conde de Floridablanca, Flores Estrada, frente a la Constitución francesa contaminada irremisiblemente por el imperialismo napoleónico y la no escrita de los ingleses, que nada podía decir a los demás pueblos. La española se había convertido por las heroicas circunstancias que acompañaron su aparición en un símbolo de patriotismo. Retornando al núcleo de aquello que más nos interesa, digamos que la influencia de la Ilustración se hizo sentir en las Cortes de Cádiz. Esto no solo a través de los representantes españoles, sino también por medio de las procedencias latinoamericanas. Un notable ejemplo de cómo esta corriente irá a emparentarse al liberalismo puede observarse ya en la actuación de Antonio de Larrazábal, diputado guatemalteco a dicha corte. Llevaba a la sazón a cargo del arzobispo con fallecimiento del titular y el rector de la Universidad de San Carlos. La educación es la primera base de las virtudes y de la felicidad pública de los pueblos, y el gobierno no solo debe proporcionarla, sino conciliar el menor gravamen
de los individuos con el socorro de sus necesidades. El citado Razabal manifestó en su discurso el 14 de febrero de 1812 lo siguiente: la educación es la primera base de las virtudes y de la felicidad pública de los pueblos. Y el gobierno no solo debe proporcionarla, sino conciliar el menor gravamen de los individuos con el socorro de sus necesidades. La ignorancia que particularmente en los indios se halla tan radicada necesita, para desterrarla, de los medios más prontos, activos y eficaces. Después de 300 años no han salido de un estado infeliz. Esto se dice según González en 1970. Con la modificación no fue aceptada. Quedó por consiguiente el párrafo en su versión primitiva. De todos modos, la preocupación reaparece con sugestiva frecuencia. Así, en las proposiciones tendientes a que los religiosos de ambos sexos estén obligados a mantener en cada convento una escuela gratuita para niños pobres, presentada a los Cortes por el diputado por la capital de México. La enseñanza pública de los niños es uno de los objetos principales de un gobierno ilustrado, facilitándola gratuitamente a los pobres, quienes de otro modo no la adquieren sino rara vez. Sin embargo, de algunas escuelas gratuitas que hay en aquella populosa ciudad no son suficientes con respecto al número de niños ni a las dilatadas distancias de sus casas a ellas, y que les dificulta lograr de este beneficio. A ambos inconvenientes se recurría en algún modo si en cada convento de religiosos se estableciese una escuela gratuita, destinándose para ella una pieza de las muchas que tienen y uno o dos religiosos para enseñar la doctrina cristiana, las obligaciones respectivas que tenían los españoles. Para finalizar esta disertación, voy a decir lo siguiente a manera de reflexión. La incorporación de las dimensiones políticas con sus efectos movilizadores convierte al nuevo modelo en un hecho cualitativamente diferente, por la amplitud de sus planteamientos y la profundidad que pretende alcanzar. Esto se dice según el autor Gregorio Weinberg. Muchas gracias a todos por su atención.